es una primera clase de números complejos. Solamente vamos a ver en esta serie de videos de números complejos, muy poco de números complejos, vamos a ver lo suficiente nomás como para resolver algunas ecuaciones que no tienen solución normalmente. No vamos a adentrarnos mucho en números complejos, lo suficiente como para después trabajar con funciones cuadráticas y sus raíces imaginarias. Los números complejos, en general, lo que son es una ampliación del conjunto de los números reales. Es como que el conjunto de los números reales no nos permite resolver algunas ecuaciones del tipo polinómicas que sí nos van a permitir resolver el conjunto de los números complejos. Para que entendamos esto, vamos a partir de algunas ecuaciones y vamos a ir ampliando los conjuntos numéricos. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos 5 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5. En la primera ecuación, cuando la vamos a resolver, son ecuaciones muy sencillas, ¿no? Vamos a resolver la primera, que es x menos 5 igual a 2. Al resolver esa ecuación, lo que voy a hacer es, en ambos miembros, sumar 5, es decir, hago así, más 5, para poder cancelar ese 5, igual a 2, más 5. Estos dos se van a cancelar y funciona como si el 5 que estaba restando hubiese pasado sumando, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Bueno, ahí encontramos una solución. Esta solución tiene solución dentro del conjunto de los números naturales. Es decir, el 7 es un número natural, con los números naturales me alcanza para dar respuesta a una ecuación de este tipo. Pero pensemos qué sucede en la segunda ecuación. Veamos qué pasa. La segunda ecuación me dice que x más 7 es igual a 3, ¿sí? Estamos en el conjunto de los números naturales recién, pero fíjense que acá cuando quiero resolver la ecuación me queda que x es igual a 3 menos 7. Y acá ya el conjunto de los números naturales no me alcanza para resolver la ecuación. Ahora me da que x es igual a menos 4. Entonces acá ya tengo que salir del conjunto de los naturales y entro en el conjunto de los enteros, que incluye los naturales. Es decir, nosotros tendríamos algo así, naturales, incluido dentro de los enteros tenemos el conjunto de los naturales. Tuvimos que ampliar el conjunto, salir del conjunto de los naturales para encontrar una solución a esa ecuación. Bien, vamos a la tercera ecuación que tenemos ahí descrita. Y vamos a ver que si hago 2 por x igual a 9 y despejamos, esto me va a quedar que x es igual a 9 dividido en 2. Cuando quiero resolver esta ecuación en enteros no tiene solución esta ecuación, porque si yo hago 9 dividido en 2 me da 4,5, que es un número decimal, que es un número racional ya, digamos 9 medios. Entonces tengo que ampliar mi conjunto. Estaba en naturales, ¿sí? Estaba en naturales. De naturales pasé a un conjunto más grande que lo incluía, que era entero. Y ahora para poder encontrar solución a esta ecuación tuve que pasar a un conjunto más grande, que es el conjunto de los racionales. Como que lo amplié. Para poder encontrar solución a esa otra ecuación tenía necesidad de otro conjunto numérico. Bien, continuemos entonces con el razonamiento. Vayamos a la cuarta ecuación y veamos qué sucede. Cuando me voy a la cuarta ecuación, a ver si esto me lo borra. Me voy a la cuarta de las ecuaciones, que es esa. La voy a resolver y ¿qué me queda? Esa ecuación por lo general viene del siguiente planteo, ¿no? Un planteo muy famoso. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? De catetos 1 y 1, y quiero calcular la medida de su hipotenusa h, por el teorema de Pitágoras, esto es igual a h al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Asumo los cuadros de los catetos. Y me queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2. Porque 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. Bueno, igual a 2. De donde me queda que h al despejar es igual a la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, sino que tiene infinitas soluciones. Es decir, la ecuación que teníamos era esa. 2, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2, es igual a h al cuadrado. Y cuando intento despejar me queda la raíz de 2 igual a h. Pero la raíz de 2 no es un número racional, porque para ser un número racional tendría que poder expresarse como una fracción. Y para poder expresarse como una fracción tendría que tener o una cifra finita de lugares decimales o una cantidad infinita de decimales pero que se repiten periódicamente. Y no es el caso de la raíz de 2, que no es el caso de ningún radical no aritmético, es decir, una raíz que no tiene un resultado exacto. Entonces ahí nos metemos en otro conjunto. Todos estos que tienen infinitos decimales que no se repiten periódicamente se llaman números irracionales.
y nos forman un conjunto más grande que es el de los enteros, el de los reales. Es decir, acá ya ampliamos el conjunto de racionales al conjunto de reales. Vamos a hacer, bueno, ese esquemita de ampliación de conjuntos. Voy a borrar esto. Vamos a borrar todo esto también. Nosotros primero estábamos con soluciones en naturales, que nos dio que x era 7, que era un número natural, ¿sí? Estábamos ahí, dentro de naturales. Después, obtuvimos una solución que era menos 4. El número menos 4 lo pusimos como un entero, entonces estábamos ahí, en enteros. Este va a ser enteros. Después, obtuvimos una solución que era 4,5 positivo, o lo que es lo mismo, su equivalencia, ¿no? Que es 9 medios. 9 medios. Y ampliamos esto al conjunto de los números racionales. Si lo ampliamos al conjunto de los reales, que va a ser este otro conjunto, que va a ser el de los reales. Todo ese conjunto del ser de los reales, toda esta parte es la parte que se conoce como irracional, en donde están todos esos radicales no aritméticos, está el número pi, por ejemplo, entre otros. En este caso acá estaría la raíz de 2. Entonces ampliamos para que me entre la raíz de 2 como solución. Vamos a ir ahora a la última de las situaciones. A ver si me borra esto. Va a estar difícil de borrar, pero lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Bien, ahí vamos borrando. Voy a borrar el título también, pero no importa. Y ahora voy a achicar un poco para poder borrar esa última parte. Ahí está. Ya. Y vamos con nuestra última ecuación. Para nuestra última ecuación, a ver si me deja ampliar un poquito, sí. Ahí estamos. No tanto, ahí está bien. Y ya. Nuestra última ecuación nos dice que x cuadrado más 1 es igual a 0. En esta situación, ¿qué pasa? Como x está elevado al cuadrado, en el conjunto de los números reales, todo número elevado al cuadrado me da un resultado positivo. Y si siempre me da un resultado positivo y le sumo otro número positivo, nunca voy a poder obtener un 0. Es decir, nunca voy a tener solución a esta ecuación en el conjunto de los números reales. Es por ello que se define como unidad imaginaria un número imaginario supuesto que es que y al cuadrado, tal que ese número al cuadrado me da por resultado menos 1. Y esto es lo que se define como, la unidad imaginaria se define a partir de esto, a partir de que el cuadrado de y de esa unidad imaginaria siempre me va a dar menos 1. Entonces yo ahora puedo poner en x el valor y me queda que y, si x es igual a y, me queda que y al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque y al cuadrado fue definido como menos 1, es decir, me queda menos 1. Más 1 es igual a 0. Y ese número y va a ser lo que se va a conocer como un número imaginario. Bueno, vamos a hacer el diagrama, entonces cómo quedaría el diagrama de conjuntos numéricos agregando ese número y que se llama imaginario. Veamos cómo va a quedar el diagrama. Borremos esto y vamos a ver algunas consecuencias. El diagrama nos va a quedar así, nos va a quedar el conjunto de los naturales, ¿sí? Va a estar ahí. Después nos va a quedar otro conjunto que va a ser el conjunto de los enteros, que va a contener el conjunto de los naturales también. Después voy a tener otro conjunto un poquito más grande que va a ser el conjunto de los racionales, Q. Después voy a tener un conjunto un poco más grande que va a ser el conjunto de los reales. Y después voy a tener un conjunto más grande que va a incluir el de los reales, que se va a llamar el conjunto de los números
complejos. C. El conjunto de números complejos, toda esta parte, que no son números reales, son lo que se conocen como el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? A eso le vamos a poner la letra I. Me gusta ponerle la letra I. Me gusta ponerle IM, ¿sí? Porque si no se puede confundir con irracionales. Entonces me gusta poner el conjunto de los números imaginarios IM. ¿Qué van a hacer? En donde va a estar, por ejemplo, nuestro número famoso I. Nuestro número famoso I sabemos que se define diciendo que I al cuadrado es igual a menos 1. Vamos a ver algunas consecuencias de eso de decir que I al cuadrado es igual a menos 1. Vamos a la primera de las consecuencias. Bueno, voy a borrar todo esto. Hemos ampliado nuestro conjunto numérico a un conjunto nuevo, al cual lo vamos a tener que habituar un poco. De todas formas es poco lo que vamos a ver. Como les dije, vamos a ver algunas cosas, no de números complejos, no vamos a meternos mucho. Sepa que los números complejos tienen, bueno, varias utilidades. Nacen, ¿no?, para resolver algunas ecuaciones que no tenían solución, pero actualmente tienen muchas aplicaciones a telecomunicaciones, también a electrónica, también en física nuclear, en física se usa mucho, también para algunos fenómenos de onda. Pero a nosotros nos va a importar algunas cositas nomás del conjunto de los números complejos. Bien, ya dijimos más o menos de una génesis de por qué se hace necesario que existan los números complejos, que es para que tengan solución algunas ecuaciones polinómicas que no tendrían solución en el conjunto de los números reales, como la más conspicua, la más famosa, la más exitosa es esta, que es el cuadrado, la más conocida, que el cuadrado más 1 es igual a 0, que a partir de ahí surge la necesidad de decir, tenemos que inventar un número i, tal que elevado al cuadrado me dé menos 1. Si yo defino esto así, bueno, algunas de las consecuencias de esa definición. Una primera consecuencia es que, fíjense que yo recién acá puse abajo de x el valor i, ¿sí? Y al poner el valor i tenía una solución en la ecuación porque me quedaba i al cuadrado más 1 igual a 0, pero i al cuadrado ya sabemos que se definió como menos 1, sé que esto me da menos 1 más 1 igual a 0. Pero también podría haber puesto en lugar de i menos i. Fijémonos que pasa en la ecuación si pongo menos i. Menos i al cuadrado más 1 igual a 0. Veamos si esto es cierto. Bueno, menos i al cuadrado, como es el cuadrado, en realidad esto me estaría indicando que haga la siguiente cuenta. Menos i por menos i más 1. Y menos i por menos i, menos por menos es más, por la regla del producto de la multiplicación, entonces esto me queda en definitiva i al cuadrado. Y el cuadrado es menos 1 y también es solución de la ecuación. Es decir, esta ecuación tiene dos soluciones. Tiene la solución i y menos i. Y esto es culpa de la definición de la unidad imaginaria, en donde se define la unidad imaginaria i tal que i al cuadrado es igual a menos 1. Si el cuadrado es igual a menos 1, fíjense, yo puedo deducir lo siguiente. Si el cuadrado es igual a menos 1, despejo i, ¿qué hago? Raíz cuadrada de i al cuadrado igual a la raíz cuadrada de menos 1. Acá simplifico índices pares. Entonces, ¿qué me quedaría simplificar índices pares? Me quedaría el valor absoluto de i. Es igual a la raíz de menos 1. Y si el valor absoluto de i es igual a la raíz de menos 1, voy a bajar un poco para tener lugar, para poder seguir con el razonamiento. El valor absoluto de i me va a dar más menos i. A ver. Según sea positivo o negativo i, es decir, esto me puede dar más o menos i. Y más o menos i va a ser igual a la raíz de menos 1. Bueno, y eso es más o menos, cualquiera de los dos, ya sea más i o menos i, van a ser igual a la raíz de menos 1. También es otra consecuencia de cómo se definió. Por ahí esto los marea un poco. Todo esto es fundamental nomás cómo nace la necesidad de ampliar el conjunto numérico y qué sería la unidad imaginaria i. Es decir, mi unidad imaginaria i es igual a la raíz de menos 1, en definitiva, como consecuencia de eso. Lo que sucede es que menos i también es igual a la raíz imaginaria de menos 1, de acuerdo a la definición. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también podemos decir otra cosa de los números complejos. En realidad que estamos hablando de la unidad imaginaria nomás. Vamos a hablar del conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos
que incluye el conjunto de los números reales. Acuérdense, tenemos los reales como un conjunto y afuera tenemos un conjunto más grande que es los complejos. Bien, toda esta parte que están acá son los imaginarios puros. O sea, los reales están adentro del adentro del conjunto de números complejos. Los números complejos, un número complejo por lo general se van a simbolizar con la letra Z. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir el complejo Z es igual, y acá vienen cómo se saben expresar los números complejos. Los números complejos se definen en realidad como cualquier par ordenado de números AB. Así, eso es un número complejo. Pero tales que, para que esto sea un número complejo, tales que A pertenece al conjunto de los reales y B también pertenece al conjunto de los reales. Bueno, ese es el símbolo pertenece, se darán cuenta, ¿no? Porque ya lo dije 2 veces. Y A pertenecen. Entonces, esto que está acá es un número complejo. Eso que está en un número complejo, ¿cómo se define entonces el conjunto de los números complejos? El conjunto completo de los números complejos se definirá si el conjunto de los números complejos es igual, llave porque es un conjunto, a los valores z iguales a AB, para ordenado AB, tales que A pertenece al conjunto de los reales y B pertenece al conjunto de los reales. Además de la definición se dice que la primer componente, es decir, A, se llama parte real de Z. Si el número yo lo llame Z, digamos A recibe el nombre de parte real del número Z. Y así se anota. Esto se lee como parte real del número Z. ¿Quién es la parte real del número Z? A. Y B, que es la segunda componente de un par ordenado, recibe el nombre de parte imaginaria del número Z. La segunda componente se llama parte imaginaria del número Z. El conjunto de los números complejos goza absolutamente de todas las mismísimas propiedades que tenía el conjunto de los números reales, porque el conjunto de los números reales era un cuerpo cerrado, es decir, si yo hacía suma de números reales me daba otro número real, si hacía producto de números reales me daba otro número real, si hacía una división de números reales me daba otro número real, y así podía definir muchas operaciones. Lo mismo pasa en el conjunto de los números complejos, es decir, si sumo dos números complejos obtengo otro número complejo. Si multiplico dos números complejos obtengo otro número complejo, y así con todas las operaciones. Y también puedo demostrar todos los teoremas para el caso de los números complejos, considerando tanto que con el valor i como la raíz de menos 1 o con el valor menos i como la raíz de menos 1. En ambos casos puedo demostrar todos los teoremas, entonces en la definición no tengo ningún inconveniente. Nos está faltando un poco interpretar la relación entre i, entre z. Bueno, algunas cosas a destacar, porque estoy tirando muchas definiciones hasta que no se den un ejemplo práctico, por ahí no se termina de entender mucho. Esto, que es el número B, es un número real. El número A es un número real. Juntos forman un par ordenado. Y el par ordenado es lo que se define como número complejo. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la definición del número complejo, que no es otra cosa que un par ordenado de números reales. Y tenemos por otro lado la definición de la unidad imaginaria, ya vamos a ver cómo se van a relacionar estas dos cosas en algún momento, de tal forma que el cuadrado de esa unidad imaginaria definida es igual a menos 1. Y como consecuencia inmediata de esto tenemos que i es igual a la raíz de menos 1. Tanto más como menos i es igual a la raíz de menos 1. Y también tenemos como consecuencia inmediata que x al cuadrado más 1 tiene igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones. Las soluciones son i positiva y i negativa. Eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Lo que sí vamos a agregar es decir que si los números complejos se definen, no, un número complejo z se define como un par ordenado, lo que existe, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir distinto, z1, vamos a decir que z1 es el par ordenado formado por 2 y 3. Z2 es el par ordenado formado por 5 y 7. Bueno, vamos a practicar algunas cosas. Tenemos dos números complejos, el Z1 y el Z2. Una primera cosa a saber es que todo número complejo puede representarse o como un par ordenado, que es como se definió, o puede representarse en forma binómica. Esto sería como par ordenado
Y acá vamos a verlo en forma binómica. Forma binomial o forma binomial. Binomial. O forma de binomio. Bien, como forma binomial van a ser dos términos, por eso es un binomio. Van a ser dos términos, donde el primer término va a estar formado por la parte real del número complejo Z1. Es decir, Z1 expresado en forma binómica me va a quedar igual a un binomio, es decir, va a tener dos términos, dos términos, en donde en el primer término voy a tener la parte real, 2, y el segundo término voy a tener la parte imaginaria, 3, multiplicada por la unidad imaginaria, 3i. Entonces, digamos, el número complejo Z1, que es el par ordenado 2, 3, se puede representar en forma binómica como el número complejo 2 más 3i. Y el número complejo, por ejemplo, Z2, se puede representar en forma binómica como 5 más la parte imaginaria, que es 7, por i. No hay que confundir la parte imaginaria con la i, es decir, la parte imaginaria es el número real 7. Esa es la parte imaginaria, que es la segunda componente, que es un número real. La i es la unidad imaginaria que me sirve para representarlo así como forma binómica, como 5 más 7i. Y esa i me indica que si yo quiero, podría tener el camino al revés, es decir, me podrían dar un número acá, Z3, en forma binómica, por ejemplo, menos 2 más 4i, y yo como esto es lo que tiene la i, me doy cuenta que la segunda componente es 4 y la primera componente, que es la parte real, menos 2. Es decir, si lo quiero representar como par ordenado, lo voy a representar como Z3 es igual a menos 2. Uy, ¿qué le pasó? Menos 2, punto y coma, 4. Acá no pongo la i porque lo estoy representando como par ordenado. Incluso me podrían dar un Z4, pero que me lo den desordenado el binomio, por ejemplo. Menos 7i más 3. Bien, cuando me lo dan así, yo me doy cuenta que mi parte real es 3, porque es la que no tiene la unidad imaginaria. Entonces, si lo voy a representar como par ordenado a Z4, voy a poner primero el 3, por más que allá esté en segundo lugar el término, pero bueno, me doy cuenta que la parte real es 3 y que la parte imaginaria es el número real menos 7, porque es el que está acompañado de la i. Entonces voy a poner punto y coma y escribir la parte imaginaria menos 7. Y esas son dos formas de representar un número complejo. Hay otra forma de representar un número complejo que son formas gráficas, ya que cada número complejo está definido como un par ordenado, entonces cada número complejo lo puedo representar como un punto del plano cartesiano, porque ya sabemos que los pares ordenados se pueden representar en el plano cartesiano. Vamos a hacer eso, corremos esto, saquemos la regla, saquemos la regla y hagamos un par de ejes y vamos a representar algunos números complejos. Bien, supongamos que tenemos el complejo Z, me lo pueden dar como par ordenado, y me dicen, bueno, el complejo Z es menos 3, 5. Vamos a representarlo. Bien, menos 1, menos 2, menos 3, estoy acá en el eje X. Y 5, subo en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, y hago un punto acá, un punto ahí, y ese es mi número, lo pongamos Z1. Z1. También me podrían dar un número Z2, y ese número Z2, por ejemplo, me dicen que si voy a borrar el paréntesis, en vez de dármelo como por ordenado, me lo pueden dar en forma binómica. Dicen, bueno, el Z2 es 7i más 3. Bueno, me doy cuenta que si me lo dan en forma binómica, tengo que, en mi cabeza o por escrito, pasarlo para ordenado primero. La parte real es 3, la parte imaginaria, que es la que tiene la i, es 7. Entonces Z2 podría escribirse como par ordenado como 3, 7. Entonces va a ser el par ordenado 3, 7. 1, 2, 3. Estoy ahí en 3. Y subo 7 en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no estaría llegando el 7. Voy a bajar un poco.
6 y un 7 más o menos. Voy, sin memoria. Ustedes 4, 5, bueno, escribí mal el 6, pero vamos a borrar. El 6 sería por acá y el 7 sería por ahí. Entonces el 3, 7 va a ser ahí va a estar mi punto Z2. También se le puede asociar un vector, un radio vector a cada uno de los números complejos, siempre con origen en el origen del sistema y el extremo del vector flechita en donde termina el número complejo. Y ese también podría ser, el número complejo puede ser interpretado como un vector, como el vector que empieza en el sistema y termina en el punto Z2. Por ejemplo, para el Z1 podríamos haber asociado, podría sacar la regla, pero es de vago, pero no saco. Z1. También podemos representarlo, es decir, podemos representar los números complejos como un vector en el plano cartesiano, o podemos representar los números complejos como un punto en el plano cartesiano, lo podemos representar como un par ordenado de puntos, o lo podemos representar como un binomio también. Entonces, como tenemos representaciones algebraicas y tenemos representaciones gráficas del número complejo. Los números complejos, además, bueno, ya definimos lo que es la parte real, la parte imaginaria. Podríamos definir algunos conceptos básicos que son un imaginario puro. Se le va a llamar imaginario puro a todo número complejo cuya parte real sea 0. ¿Sí? Esa es la condición. Parte real es 0. Si la parte real es 0 si la parte real es 0 y la parte imaginaria es distinta de 0, lo que vamos a tener, por ejemplo, un complejo Z1, lo escribamos acá, que sea 0 menos 5. Bien, como la parte real es 0 acá, Z1 es un imaginario puro, que en forma binómica podría escribirse como Z1 igual a 0 menos, porque el 5 tiene un signo menos, ahí lo borré. Menos era, sí, tiene un signo menos. Entonces, acá no voy a poner más, voy a poner menos. Menos 5i. Y esto me indica en la forma binómica que esta es la segunda componente. Pero como el 0 no me va a hacer falta escribirlo, entonces Z1 directamente me queda como menos 5i. Y es un imaginario puro, porque la parte real es 0 y de hecho en forma binómica todo imaginario puro me va a quedar igual a un múltiplo de i. Por ejemplo, tomemos otro. Tomemos el número Z2, que también va a tener parte real 0, es decir, va a ser un imaginario puro y qué sé yo, y acá un 3. Bueno, ¿cómo lo voy a escribir en forma binómica? En forma binómica voy a decir Z2 es igual a 0 más 3i, en definitiva Z2 es igual a 3i. Y esto se conoce como un imaginario puro, ¿por qué? Porque tiene parte real 0. Borremos esto. Y si el número tiene parte imaginaria 0, supongamos el número z igual a 5,0. Ese número, en forma binómica, ¿cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir como z igual a 5 más 0i, pero 0 por i es 0, entonces me va a quedar que z es igual a 5. Un número real común. Estos números pares ordenados son números complejos que tienen parte imaginaria 0, parte imaginaria 0, se van a llamar un complejo real. Complejo real. No es otra cosa más que un número real, ¿sí? Podemos llamar complejo real, pero no es otra cosa más que un número real. Es la misma idea que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el número 10 quintos. Bien, ¿este número qué es? ¿Un número racional? Y sí, podemos decir que es un número racional, pero también podemos decir que en realidad es un número 2, es un número entero, es decir, el 10 quintos es el número entero 2, que a su vez también es un número racional, ¿sí? Todo número entero es un racional. Por ejemplo, el entero menos 5, ¿cómo lo puede expresar como un número racional? Es muy simple, menos 5 sobre 1. Siempre todo entero es racional. Bueno, acá siempre todo real, de alguna forma, está metido dentro de los números complejos, por lo tanto todo real es un complejo. Si le va a llamar complejo real, es decir, que
que está estrictamente adentro de los reales, cuando la parte imaginaria sea cero. Bueno, no es más que una definición. Y acá, hasta acá hemos tenido las principales definiciones del conjunto del número complejo. Después en un segundo video lo que vamos a hacer es empezar a definir algunas operaciones y adentrarnos más. Recién, bueno, cuando nos acostumbremos a la notación, nos va a dejar a la notación, a la actividad y avancemos un poco, nos va a dejar de parecer un bicho raro, porque de momento no es más que una suma de conceptos que quedan ahí estériles en la nada hasta que no empezamos a utilizarlos. Y ahí recién vamos a adquirir el significado que tienen y qué utilidad nos va a dar el uso de los números complejos. Bueno, hasta el próximo video, y esto es nomás introductorio, ¿sí?